vuelto a mi ciudad como extranjero. Hacía apenas 10 años mi partida se ahonda flores y sobre el jazminero que oyó el sollozo de mi despedida. El par de ancianos que dejé al marcharme y a quienes lejos evocó mi pena, no salieron alegres a encontrarme. La casita está sola, sola y es ajena. Yo estoy solo también para las cosas y a las gentes de aquí. Soy extranjero, la noble y vieja Villa de las Rosas se ha olvidado del hijo más sincero. Si yo al partir encomendé 2 vidas que fueron siempre a mi amor 2 luces, y a mi regreso solo hay escondidas bajo un rosal del panteón 2 cruces. Este es nuestro tercer programa en la lectura de la novela Entrañas de niño de don Tomás Carrasquilla, donde volvemos un poquito. Están los nietos reclamándole a la abuela Vira que no los ha querido tanto como a Paquito. No, mis hijos, se defiende la señora con toda su santa ingenuidad. Que lo diga mi tula, soy igual con todos, pero los viejos somos como el perro. El que nos agasaja nos compra. Y como este pobre cumbambón ha sido tan salamero conmigo, y como no tiene ahora quien le haga la competencia, ay, si a la viejecita le halagaba aquella comedia de la ternura filial, a mí me desvanecía el verme objeto de tales conversaciones y envidias. Nadie me rivalizaba, en efecto. Cuando yo estaba en la mente de Dios, me precedieron en casa 2 ángeles que se volvieron al cielo. Después de mí hubo otros tantos que alcanzaron la misma suerte. Los 4 que eran a cada cual más hermoso. A mí, por feo y canijo, no me quisieron de angelito en la corte celestial. Yo solo disfrutaba del usufructo de Vira y de mi tula. Yo solo, porque las mellizas, aunque muy bellas, traviesas e iguales, no estaban por la abuela ni por nadie. A estas gitanas nómadas de 6 años no les alcanzaba el tiempo para sus muchas y diversas obligaciones. Bajo la dirección inmediata de Cándida, plantaban el aduar en las raíces del tamarindo, en la leñera, en los rincones del jardín, a la sombra de astromelios, de clavellinos, en cualquier parte. Molían tierra y amasaban barro y tornaban a moler y volvían a amasar. Criaban prole numerosísima de bellotas, de trapajos, de almohadas. Levantábanse con los pájaros y con el último trago de la media tarde. Entre el farfullar bostezado del bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Y con Dios me acuesto, con Dios me levanto, válganme las gracias del Espíritu Santo. Quedábanse como muertas de tan rudo trabajar. Lucía tampoco me hacía sombra. Verdad que aún jugaba a las muñecas y que era tan niña como yo, pero sus 15 años y su estatura de 20 no eran ya para chiqueos. Beatricita, la omega de la tribu, apenas principiaba a caminar, y los 2 pichones de Lucas no eran todavía gentes para desbancar a Paquito.
La tertulia y el ajonjeo continuaban en torno de la abuela. Librada, Valvanera y Bonifacio, siempre escuchando. Parla que parla los restantes. Mira yo, abrazados. Mentor hecho una rosca a nuestros pies. La mulata arrellanada contra la puerta. Sentíase olor eclesiástico de flores encerradas y de paños limpios. Y algo religioso flotaba en aquel grupo íntimo. La figura airosa y decorativa de mi madre aparece en el umbral. Viene serena y sin cara de jaqueca. Al verme ceñido a vira, me dice entre fuerte y dulce: ya se vino a colgandejear y acabar de enfermar a mi mamá. Apenas merienda se acuesta, ya lo sabe. Bueno, señora, le contesté con insólita sumisión. Si no me está molestando, hija, no le hace señora, siquiera nos dejará en paz. Y ustedes, dirigiéndose a los mayores, tampoco le hagan la tertulia muy larga, y ya es la hora del rosario, no sé por qué no habrán llamado. Uno tras otro fuéronse escurriendo los hermanos, mi tula y yo permanecimos. ¿Por qué fue, hija, esa determinación de quitar los retratos?, preguntó Vira con esa curiosidad infantil de los ancianos. Yo le diré a su merced. Pero en vez de decirle, se vuelve a mi tula y le manda: llévese a este muchachito que la tiene sofocada. Orden era de la condesa. Eso sí, me decía yo al salir, ¿cuándo van a contar cosas a derrumbar a uno? Esquilonazos tenues convocaban a poco a la familia. El portón, de arco e imposta a estilo de iglesia, abríase en mitad de la fachada. En lugar de zaguán, le seguía a uno como vestíbulo, amplísimo, enlucido siempre y destapado al interior, merced a una solterona de atercia y a dos pilastras de piedra, con pollos en los tramos laterales que sostenían el muro del segundo piso. Sobre el arco de la puerta, en un nicho de bóveda ovoidal, guardaba sus lares la venerable Valvanera. Las clásicas manos de los artistas quiteños habíanla esculpido en el hueco de tronco contrahecho, sentada sobre el águila, inscrito el rostro en disco irradiado de custodia, con su hijo Dios en el regazo y coronados ambos de imperial insignia. Dos lámparas, con más hojalatas que cristales, la alumbraban noche y día. Dos escaños, arrimados a los pollos, convidaban a rezarle día y noche. Cual plegarias perpetuas de almas virginales, le ofrendaban su conventual fragancia las macetas de albahaca y de aroma, enfiladas siempre sobre los pollos. A la derecha, según la entraba, rasgábase la enrejada puerta del oratorio que, a guisa de presbiterio, tenía el retablo al frente y puertecillas a los costados. Daba la una a los portales exteriores y la otra al aposento de la abuela. Aquella entrada abacial, de paz y de frescura, de poesía y de misterio, hubiera sido mi lugar predilecto a no tener encima precisamente la biblioteca. Troje donde vagaban los manes del cura, inquisitoriado, máxime cuando a tan buenas partes agregaba el incentivo de la prohibición. Allí no se permitían risas, ni retosos, ni fumar, ni comer siquiera. Como en el propio oratorio, guardábase en tal recinto la actitud religiosa, el extraño que traspasase esos umbrales tenía que entender al punto que la casa de El Silencio era un templo. En aquel punto se congregaba la familia a rezar el rosario. No bien llegaban los hombres de sus labranzas y se acostaban los párvulos, tomaba mi padre un esquilón remanente de la capilla y tilín, 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 adentro. Llamaba a todo el mundo. Con frecuencia acudían vecinos y aún personas del pueblo, especialmente los sábados, en cuyas tardes había pago de salarios, enseñanza de doctrina y merienda para todos,
como que el rosario de casa alcanzaba en aquellos sencillos tiempos mucha boga y renombre. En el portal exterior se situaban jornaleros y agregados, la servidumbre femenina en los corredores de adentro, en el recinto el señorío, de rodillas todos, desde el «Abre, Señor, mi boca», hasta el último amén. El patriarca en un taburete, las señoras en alfombras, los hombres en los escaños, Vira y yo en la puerta consabida, ella sentada en su silla, yo a sus pies, sobre una colchoneta, entre si metiendo o me arrodillo, entre si rezo o divago. En aquella tarde, en que no le sonaba el esquilón a papacito, cual solía tampoco, iba yo a obrar a lo ordinario. Renunciando a las blandicies de la cerda y al dulce arrimo de la abuela, fui a postrarme de rodillas en el santo suelo entre los autores de mis días. Por supuesto que Mentor se me hizo al lado en la actitud aquella. Muy raros debíamos de estar, muy lindos y muy edificantes. Yo oía, sin oírlas, las preces fervorosas de mi amigo. ¿Estaría yo pecando? ¿Pero cómo?, pensé al momento. ¿No dice ahí en el oficio que rezan todos los días mamá y Vira? Tan sabroso que todos los montes y todas las quebradas y todos los animales y todos los pajaritos y toditas las estrellas y el sol también adoran al Señor. Pues si lo adoran los piscos, que son chinches, y las culebras, que pican, y el rejalgar, que es veneno, ¿cuánto y más no ha de adorarlo un perro tan bonito y tan bueno y tan sabio? Un animal que tal vez tiene adentro algún alma de cristiano. Esto es al Señor, pero ¿y a la Virgen? ¿Quién sabe? Ah, pues bueno, aunque no sea ella, siempre reza, que sea para mí Dios solito. Libre del escrúpulo, me entró un susto con miedo, como un miedo que no era maluco. En vez de quitarme la devoción, más bien me la aumentaba. Y luego que el rosario iba saliendo tan entonado y tan parejo, y que sin embolate el cambio de Ave Marías y Padre Nuestros. El rezar de papacito no era ya como rumbido de cucarrones, sino cura predicando. Mis hermanas, quietas, clavadas, parecían imágenes con habla. Por la puerta, de par en par, entraban revueltos los olores del jardín y la arboleda, y afuera, como chispas desprendidas de un cohete, principiaban a cruzarse los cocuyos. La Virgen y el niño estaban tan hermosos y tan contentos por todo lo que los queríamos, por ese modo tan lindo con que les estábamos rezando. Les relumbraban los ojos como ojos de verdad. Ya iban a mover los labios y a sonreírse con nosotros, él con su corazón en la manita y ella con el suyo. Después de regalárselos recíprocos, nos lo ofrecían en retorno de tanto cariño. Yo se los recibía a los dos. Yo quería tenerlos, guardarlos siempre. Y para merecer aquel regalo de la princesa y del principito, para que no me lo fueran a quitar después, iba a rezarles hartísimo, a ser muy bueno y muy obediente. Ahora sí era de verdad. ¿Para qué me servía entonces mi uso de razón? No volvería nunca a robarle los huevos a los pajaritos, ni a tumbarles el nido. No volvería a aruñar la pared, ni a pasar la magistrada contra la corriente. Nunca jamás volvería a escupir a los cristianos, aunque fueran karatejos, injuriadores. Nunca jamás a matar a los animales de mi Dios, que lo adoraban parejo con uno, por más que fuesen feos y corronchosos. Fijo en el nicho, cruzado de brazos, rezaba y rezaba como ebrio de fervor. Me escuchaba a mí mismo, como si no fuese yo. Sí, mi vocecilla transportada sobresalía entre tantas. Percibía la clamorosa y vibrante, cual acordes de violín en la orquesta. Por simpatía iba siguiendo el ritmo de mi madre, y su voz argentina y límpida, más expresiva en las preces que en todo, parecía arrollar la mía, envolverla, matizarla con la suya y subirla en una sola hasta la madre valvanera. Cuán dulce y fortificante resultaba esta fusión. Pero no era mi voz únicamente lo que mamacita levantaba,
era que, como ella tenía un alma tan grande, según decían siempre Vira y papá, esa alma cargaba la mía, tan chiquita y tan débil, alzándola y sosteniéndola por allá muy arriba, tal vez hasta Los Ángeles. Con tal verdad y eficacia sentía el encumbramiento que todo yo me estremecía de dicha, en un solo afecto, en un querer sin nombre, más grande que el vadillo, que era mi término de comparación. Confundía a la mamá del cielo con la mamá de la tierra, poniéndolas a la una y a la otra al nivel de Vira, que es cuanto podía decirse. Por conexión con ellas, pero más abajo, por supuesto, entraban Papacito, Mentor, mi Tula y mis hermanos. Aquellas articulaciones de la compañía de mamá y yo volaban serenitas y limpias, como ungidas con un óleo milagroso. Ansiaba que llegásemos a la oración universal, que tiene palabras y retahílas tan bonitas, que me tocase el turno en los Padres Nuestros de las ánimas para rezar más bello todavía. Pero no alcancé esa gloria. De pronto, en medio de mis sublimaciones, sentí una fatiga y un malestar físico que no eran por la posición tan violenta. Cuando íbamos en el Virgen Purísima y Castísima, un relámpago iluminó la casa, y un trueno que parecía estallar de entre el cimiento me hizo saltar como pelota. Ya estaba yo con esa angustia, con esa sobreexcitación indecibles que de niño me producen siempre las tempestades. Rompiendo por entre las mujeres, disparéme oratorio adentro hasta el regazo de la anciana. No supe cómo terminó el rosario ni me tocó la bendición. No presencié como mis hermanos, según la santa usanza de mi casa, vinieron unos tras otros y por orden de edades a ponerse de hinojos entre mi padre y mi madre, ni cómo fueron enseguida a postrarse ante la abuela. Solo entendí que la tormenta arreciaba, que en medio de un Magnificat coreado y clamoroso se agitaban en lo alto haces inflamados de palma bendita. La tormenta ha calmado y la lluvia cae, indicando con su parejura y lentitud que habrá para rato. Papá no está para leyendas y los hermanos mayores y mi madre parten de sobremesa en el comedor. Por las risas que se les oye desde el aposento de la abuela, comprendo que el ramo bendito ha obrado también sobre esta mamacita incomparable. Yo he vuelto del susto y de la angustia, pero lo mismo que el cielo lluevo y lluevo. En balde me dan consuelo Elvira y mi Tula, en balde trato de atajar el llanto y de confortarme con la merienda, porque los pucheros se me hacen sin yo quererlo y las lágrimas no dejan de saltar y de caer algunas en aquel chocolate que se me vuelve. Usted sí, Paquito, me dice la decana del servicio. Parece mismamente que si estuviese arrancando el alma. Tómese su meriendita en sana paz, que ya la magnífica y el ramo ahuyentaron las centellas. Yo no quiero más, le contesto entregándole la taza. Válgame, entonces ya está de muerte. Ella sale y yo me arrimo a la abuelita. ¿No ve, mijito?, me susurra al oído recostándome la cabeza en sus rodillas. Si tuviera la conciencia tranquila, si no hubiera cometido esos pecados con los pobrecitos animales, no le daba tanto miedo de la cólera de Dios. Yo no lo vuelvo a hacer, prometo con vocecita quebrantada. Allá verá Vira que yo no lo vuelvo a hacer. Sí, Paquito, nunca en su vida lo vuelva a hacer. Hoy lo castigó su papacito, otra vez lo castigará nuestro Señor. Pero no es cierto que está muy arrepentido de sus faltas. Mucho. Y este mucho me salió como envuelto en un sollozo entrañable. Bueno, mi pobre avistrujo, ahora vamos a rezar juntos el acto de contrición para que Dios le perdone. Ella que dice y yo que me arrodillo. Creo que los ángeles mensajeros de oraciones debieron llevar muy arriba aquella plegaria del abuelo y del nieto. Luego vino el plan de que a la semana siguiente, si el tiempo y la salud lo permitían, iríamos al pueblo, para que confesase únicamente que lo que era comulgar no tenía ni para qué pensarlo, así por encimita del advenimiento de mi razón. Con todas esas señales de irracional que estaba dando, noticiela así por encimita del advenimiento de mi razón, pero ya me significó que había que darle cuarentena al asunto. Me provocó hablarle de mi promesa de misa por el ánima del sacerdote santo, pero merced a cierto pudor natural que desde niño tuve con mis asuntos propios y aun con los ajenos, me abstuve de mencionar cosa alguna, remitiendo el punto para ocasión más oportuna. Pero sí le pregunté a poco: Ovira, ¿qué es eso que es la Inquisición?
La Inquisición, mijo. ¿Y por qué me pregunta eso? Pues porque sí. Usted sí saca cosas. No, dígame. Eso ya no hay. Cuando sea grande y magistrado lo sabrá. Los niños no tienen para qué saber eso. Sí, lo mismo de siempre, a cuenta de que uno era chiquito y no le decían nada. Bueno, pero ¿por qué quemaron al padrecito Villalares? Ella abrió mucho los ojos, aquellos ojos suyos azules como la flor de linaza, esos ojos azules como la flor de linaza. Es que la gente se lo figura, no crea eso. Paquito, al padre no tenían por qué quemarlo ni hacerle nada. Cuando él se fue estaba muy enfermo y muy viejito, por allá le moriría de sus enfermedades. Así siguieron otras preguntas y respuestas, en conexión con el relato de mamá y con varios cabos sueltos que yo había juntado. No quedaba duda, en mi familia había santos, no solo de apellido. Apenas eran las 8, más por cumplir la orden terminante que me dieron. No por sueño ni deseo, me recogí en mi nido, tras el pabellón de la abuela, previa a las saculatorias y bendiciones de ordenanza. Mi madre vino a recibirla de la suya y a cambiar con ella la paz de despedida en las frentes nobilísimas, la paz de despedida. Siempre recordaré aquel beso cotidiano que unía y levantaba hasta el cielo aquellos dos corazones. Esta escena que había presenciado tantas veces, cara a cara y a través del pabellón, tuvo para mí esa extraña noche, no sé qué triste que me conmovió hasta hacerme revivir el llanto. Con ser que la hija se despedía muy contenta porque la palpitación de la madre no había ascendido a nada. Mi Tula, que dormía siempre en el cuarto de su señora como el genio de la fidelidad, trajo a poco su petate y lo tendió frente al lecho monumental cerca al enorme armario. Allí se acurruca hasta que ella termina sus oraciones. Doña Elvira, doña Elvira se incorpora luego al rato en su silla. Sacramento del altar ñora. Salta la esclava libre y se rinde a las plantas de la anciana, la cabeza baja e hincados los hinojos. Otra costumbre que se me vuelve novedad y que también me enreda entre la tristeza y la alegría. Siento que la ayuda a desnudarse, a subir a la cama, a colocarles almohadas. Siento que la cubre con la motosa colcha de macana, único abrigo que ese clima tórrido permite al cuerpo senil, que ha menester calor. Enseguida, como de ordinario y a fin de que ñora no vaya a sofocarse, recogí al lado y lado los paños de aquel cortinaje blanco y transparente, que es un puro lujo, y retorciéndolos desde arriba los asegura con las cintas a los balaustres de las barandillas. Aparece el esqueleto de aquel armatoste esculpido, todo pintarrojo, todo pintorrajos y doraduras, que más que el lecho se me hace una casita de balcón. ¡Qué hermosura! Aquel armatoste esculpido todo pintorrajos y doraduras, que más que el lecho semeja a una casita de balcón, rematada cual las andas de ese entonces. Aparece asimismo la fachada yaciente de Paquito, es su cama una tarimilla, su colchón una badana, sus mantas la merita sábana, y esa, sin que le tupan el tejido almidones obstructores, si no, se asaría que ni un plátano. Era consigna el no chistar ni moverme después de acostado, y el dormir con la cara a la pared, a esa pared que cubrió Vira, con una zaraza de floronas fabulosas y hasta con media docena de imágenes diminutas, ya enmarcadas, ya en papel puro, revueltas con cruces y escapularios. Así la dejaría dormir en paz. No me acostaría del lado del corazón, vería, si desvelaba, cosas santas y no tendría el diablo por donde arrimárseme. Yo, la criatura de los miedos, nunca le tuve ninguno, valga la verdad, a este enemigo de las almas. ¿Acaso por esto faltaba a la consigna las más de las veces? Pero en aquella noche inicial, en que debutaba en uso de razón, en azotes y en tantas cosas, tenía que ceñirme absolutamente a los rigores de la disciplina. La vida nueva que ante mí se abría tal lo ordenaba. Pero cátame que al primer ensayo la obligación se me hace cuesta arriba. Necesitaba volverme del otro lado, moverme, hablar una palabra siquiera. Dormir, ni bamba. Sentía una inquietud, un desbarajuste que no me podía hallar en aquella tarima.
Mientras más procuraba el sueño, más despierto estaba. Oía todas las andanzas de papá, que no se acostaba sin registrar toda la casa y sin que cada mochuelo estuviese en su olivo. ¡Ay, qué hermosura! Y sin que cada mochuelo estuviese en su olivo. Oía, por la serie de piezas, el trajín de unos y otros al recogerse en sus camas. Y aún me parecía oír al rascarse de mentor contra la baranda del portal. Y yo no podía toserle ni darle a entender de ningún modo que debía acompañarme. Sin devoción en unas partes, con muchísimas en otras, rezaba unas oraciones remendadas y revueltas. Apretaba los párpados y veía allá adentro de los ojos unos hormigueros relumbrosos, verdes y amarillos. Los abría y al fulgor de la lámpara de la Virgen, al de las velas que prendieron a Santa Bárbara y el que llegaba del oratorio. Se me volvían los dibujos de la zaraza, los anticos y escapularios, una chapadanza que hervía como gusanos de cosecha, que aleteaba como un avispero alborotado. Me parecía que todo eso lo tenía yo metido dentro del cuerpo. No pude más y me volví al otro lado. La señora y la negra dormían todos los de la casa y yo estaba solito, como botado otra vez y sin mentor. El agua seguía igual y despaciosa. El reloj, aquel reloj que en su pilar eterno de maíz me decía siempre: Paco, feo y cumbambón, Paco, feo y cumbambón. Hacía rato que me estaba diciendo unas palabras que yo no quería oír, pero siempre oía. Alcé a verlo tal vez para que me dijera tan maluco ni tanto. Muy lindo y como de oro era el relieve apaisajado que enmarcaba la muestra. Allí estaba la Virgen montada en la borriquita con el niño cargado y San José a pie con un bordón en la mano. Pero aunque los alumbraban muy bien las velas, me parecieron feos y asustadores. Y las pesas y las sombras que hacían en la pared ya no eran como viejos bailando, no. Eran como animales medrosos que andaban por aquí para allá, como los sapos tostados cuando los columpiaban en las cabullas. Yo seguía rezando aquellos enredos que no eran oraciones ni nada. Sonó a un rato la campana y conté: las 11 de la noche, una hora que yo nunca había oído. Virgen querida de Valvanera. Ya casi iba a salir el ánima en pena por entre los naranjos viejos. Como mentor pudiera ahuyentarla. Vira, con la cara vuelta a la orilla, dormía como un niño, y poco mayor que el mío era el bulto que hacía bajo la colcha. No le sentía la respiración. Su pelo no se distinguía de la almohada, pero ¡qué horror! Una mariposa negra se le había asentado. Ya iba sobre mi cara. Comprendí en medio del espanto que era la cinta de terciopelo con que se ataba la moñita. Mas, por eso mismo, la situación apuraba aquello. Salía sin que nadie lo sacara. Me fijé en una de las trenzas que ella se hacía sobre las orejas, recogiendo en culebreo 2 cadejos sobre otro, y esto también salía, y peor aún, que la mariposa, eso era como un galón de capa para funciones de difuntos y ánimos. Mira, si iba a morir, tal vez ya estaría muerta, tal vez no sería ella sino yo. Por ahí dentro del cuarto andaba el ánima del padre y quién sabe cuántas más. El terror se me fue a la boca del estómago y era tal que aunque quería gritar yo no podía. Sin saber cómo ni cuándo me vi en el suelo frente a la cama. Las piernas me bailaban y sudaba frío. Me agarré de una columna para no caerme. ¿Qué es?, exclama la difunta incorporándose. ¿Por qué se levantó? Yo no contestaba. ¿Qué tiene? ¿Por qué está así? Es que yo estoy viendo cosas. Puedo articular entre asesido y asesido. No sea bobito ni embelequero, vuelva, acuéstese, récele la oración a la Virgen que ya se vuelve a dormir. Pues si yo ya se la recé, y aquí me emperro. Acuéstese pues conmigo. Pero se está quedo y calladito. ¡Qué tanta maldad! Sentí horror la idea de arrimarme a la abuelita. No, Vira, con usted no. Gimo en el colmo del apuro. Más bien con mi tula. Corro a la estera de la negra y me ingiero a su corpachón caliente y transpirado. ¡Virgen Santa!, exclama despertando. Sí que me asustó, pero ¿y eso qué contiene pues? ¿Está enfermo?
tiemblo entre sus brazos, pero no contesto por no hablar llorando. A ver, ¿qué es lo que tiene? Diga, mi hijo, pero no se asuste así, que es peor. No contesto tampoco. ¿Soñó alguna cosa maluca? Oh, señora, yo no sé. Válgame, pero ¿le duele algo? Yo tengo una cosa, declaró al fin. No ve, eso es de la soleada. Como no se vaya a enfermar de veras. Si él no tiene nada, señora. No es más que está con miedo, es que tiene tantas cizañas esta criatura. Consuélelo, porque ahora ni duermo ni nos deja dormir. No piense en bobadas y estése quedito y verá cómo se le pasa. La negra me soy y me dice a media voz. Ahora le traigo su almohada y su sábana para que duerma aquí con yo. ¿No ve que si trasnochamos a su vida se vuelve a enfermar? Así lo hace a poco. Guardamos silencio y siguen las sobas. Los temblores y el miedo se me van quitando, pero siento por todo el cuerpo como hormigueos, unas hebras que me tiran y un nudo que me aprieta no sé dónde. Me suelto un ratico de mi tula porque el calor me sofoca. Ella se va dormitando, apenas se oye la lluvia. No bien cierro los ojos, veo caras que me hacen gestos, veo asustos y bobadas, raíces que se vuelven viejas chuchumecas y andrajosas, animales que se agrandan, que se pierden al momento y vuelven de otra laya. Veo la calavera que hace el cuarto del magistrado, lo mismo que del morro. Veo las dos letras que hace la casa como si estuvieran allá. Abro bien los ojos, me despabilo y rezo otra vez lo primero que se me ocurre. Despierto y todo. Veo de mentiras al padre más flaco y más consumido que en el retrato. Es por los ayunos y la penitencia. Y sin conocer la Inquisición también la veo. Es una señora que está sentada en un taburete muy alto. Tiene la cara tapada y abajo de ella, como en el cuadro de la Virgen del Carmen, está la candela donde se está quemando el padre. ¡Ay! Está más esqueletado que el San Jerónimo de la capilla y arde como chamisa seca. Revive la escena de los totumos y me convenzo de que estoy asombrado definitivamente de que el despertar de mi razón fue un engaño y de que voy a morirme muy pronto. No siento espanto, sin embargo siento tristeza, desolación, tristeza por el padre, por las ánimas, por vida y por mí, y una muy grande como aparte por papacito. Pero no es solo por las personas, es por las cosas también, por los sufragios, por las misas y las procesiones, por las imágenes y por todo. Es muy diferente lo que me dio en el morro, y si no más duro, más cierto. Me parece que eso me duele en el cuerpo, que lo siento en la cabeza y en el estómago como una aporreadura. Me creo bobito enteramente, me veo comiendo carne cruda y haciendo muecas y gestos feos como garritas, el bobito de Aguas Claras. Tan bobo estoy, que me da pesar y angustia del migote de la media tarde y lo estoy recordando y viéndolo cada rato. Por no pensar en esas cosas, reparo el retablo de la princesa, que era de Taitagori, el retablo traído desde España y que es el más milagroso de todos. Pero no me da alegría, tampoco. No me parece hermosa ni querida como la quiteña. Apenas se ven las coronas y la custodia porque son de oro pegadas a la tabla. Me acuerdo de los prodigios que hizo la Virgen y me entristece también como todo lo otro. Me entristece la muerte de don Jorge Martínez, despedazado por la caída del caballo. La muerte tan linda, de Coloma, entre la cueva, y se me va figurando que los trapos retorcidos del pabellón son aquella sierpe con escamas como acero, de 5 varas y media de larga y 3/4 de gruesa, que mató al pastorcito con la ayuda de nuestra patrona. No la veo más, quiero consolarme en los otros santos, pero ¿cómo? Al Señor de la Humildad lo veo más llagado y lastimoso que siempre. A Santa Rosalía de Palermo solo le distingo la calavera, que blanquea sobre una piedra, y a las otras imágenes que tienen caritas alegres y mantos lindos no les da la luz. ¿Cómo no estar bobito si todo me afligía y me daba temblores? Aquella enormidad de armario con ser pintado como un altar negrea sobre la pared. Me fijo de pronto en el copete y del aguilón de 2 cabezas, con las alas abiertas y un trompo atrancado en el ángulo de los pescuezos. Se mueve como animal de verdad,
y se mueve el facistol de plata y el misal y el corderillo pascual que tiene encima y la bandera que sostiene en una pata y los santos y los muebles, todo se mueve y voltea. Mi tula, mi tulita, llamó a media voz, pero es que no se ha dormido, no vea cómo se mueve. Pues usted sí está enfermo. Tajaito, jaito. Un gemido, un lamento corrió por la estancia. Oiga, por Dios, abrazándome a ella. No sea pendejete, ¿no ve que es el viento que se coló por los postigos del oratorio? El gemido sigue. Es un ay prolongado de agonizante. Oiga, mi tulita, si es el viento, Paquito, y la vereta que rumba. Son las ánimas y el padrecito Villalares que nos piden sufragios. Recemos, mi tula, recemos juntos, recemos, le imploro, tan gemebundo como el viento. Y santísima mi madre, usted sí que saca cosas de la cabeza, ni un grande, mijo. Recemos pues, pero pasito. Los tres padres nuestros del camarero, y me arrodillo recostado en las caderas de la negra. En meses como aquel venían desde el pueblo, en alta noche, los devotos de las ánimas a pedir oraciones y usaban unas voces tan del otro mundo que siempre que les oía echaba a temblar. Mientras rezábamos, les esperaba y tal me sentía que daba por evidente que pedir ellos y yo caer muerto iba a ser una misma cosa. Si no los animeros, vino algo peor todavía. Y fue ello que en uno de los aleros de las ventanas, que los tenían para no tenerlos el techo, dio su queja al aquilón un búho aleve. Aquel currucutú se me fue hasta las entrañas, dio un chillido y me fui sobre la negra. Cuando vuelvo en mí, me rodean papá, mamá y Lucía. Me pasan de uno a otro, me sacuden, me zarandean, preguntan, indagan. ¿Comió rejalgar? ¿Se mojó acalorado? ¿Se metió a la ciénaga? Siento que no es soñando, pero parece. No sé. No puedo explicar, tengo frío y me sofoco. Me duele mucho, pero no sé dónde. Por el pecho me sube y baja algo que me raspa y me arde. Siento náuseas y fatiga mortal. De pronto me da una moridera distinta y peor que la del morro. El sudor se me vuelve granizo por la frente, por la nuca, por todo el cuerpo. Estoy por dentro atrancado. El resuello me sale con trabajo. Hago viejos. Me refuerzo, me sangoloteo, me muero de veras. Imploro con los ojos que se me brotan. A través de las lágrimas que los empañan, veo que van llegando hermanos y hermanas. Los veo a todos como en un remolino. Lucía llora muy recio. Me tienen en la cama de mamacita. Me ponen en la boca tazas de agua caliente. Trago, pero me ahogo. De pronto me reviento por dentro, me voy de bruces sobre alguna y la ensopo. Es un chorro espeso, ácido y amargo, pero no sale todo. La muerte de Custodio, el marido de mi tula, tantas veces contada por ella, pasa por mi cabeza, como una centella de evidencia. En cuanto puedo articulo, se me reventó la hiel como a Custodio. Tomé más Paquito. Lucía me pone de nuevo la taza. De ahí en adelante, todo se me enreda. Solo me acuerdo, pues aquello ha quedado como una bala incrustada en mi memoria, que me hallaba cerca de un peñasco negro y rajado. Una sed horrible me quemaba, el gaznate lo mismo que una llama. De pronto, por una grieta, salta un hilo de agua. Corro a poner la boca, pero el hilo se acaba. Y por la grieta asoma una lengua blanca, larga, lamosa, una lengua de muerto, fétida y putrefacta. Aquella lengua sin labios, sin dientes, sin paladar, dijo, como en un ronquido y una convulsión, este será. Es fama, en los anales de la familia, que di un grito aterrador, que me tiré de la cama y que por un instante recobré el sentido. Me di cuenta de mi real persona un mediodía. Lo primero que mis ojos vieron fueron los de Mentor. Tan tristes, tan compasivos, fijos en mí, como resucitándome. Estaba frente a mi cama, en medio de la puerta que caía al corredor, clavado sobre sus cuatro patas, agitando de lado y lado los bucles de la cola. No sé qué me dijo, pero me dijo algo. Desde aquel momento fui desenredando, hasta coger de nuevo el hilo de mi vida, que estuvo a reventarse. Los primeros días de aquella convalecencia fueron
el paraíso del encanto, que dice el Trisagio, fueron el paraíso del encanto. Qué gozos con los trompos y las maletas que me fabricó el negro Félix, y con aquella alcancía con 7 pesetas y 11 reales adentro que yo hacía sonar como un guache. ¡Qué glorias! Con esos alpargates abigarrados de rojo y verde con que se iniciaron mis pies en la caballeresca viacrucis del calzado. Con el pañuelo de seda, con un pato nadando en cada esquina que Vira me arrolló al cuello como el constrictor del lujo. Con aquel cordero de estandarte y todo, hecho a imagen y semejanza del bendito que tenían sobre el atril. Pero, ¿para qué son dichas si no han de durar? Pronto vinieron los misterios dolorosos. Qué hambres aquellas, y qué espejismo los del hambre. Soñaba despierto entre lágrimas y gemidos, que con la bandeja grande de plata colmada, el morro de arroz con leche, soñaba con las ollas humeantes de tamales, de esos tamales del sábado en que Guadalupe ponía todos sus sentidos y potencias. Soñaba con hornadas de roscas como ruedas de carro. Sentía que todo eso, y lo más que hubiese en casa, me cabía en aquel estómago atormentado por la nostalgia del sustento. Pero sueñe usted para que vea las ironías de la realidad. Mis realidades eran abrumadoras, unas tazuelas de saguchirle que me sabían a la pura mogre, otras de caldo que disque sustancia y que me parecían un veneno. Mi llanto no conmovía a Vira, ni a mamá, ni a nadie. A Tula y a mí nos pusieron en entredicho por temor de que ella violase las sagradas prescripciones de la medicina. Cuco, cuando entraba a jugar conmigo, era registrado como un revolucionario. A Cándida Rosa y a las mellizas, sospechosas antes, la suspicacia de mamacita no las dejaban arrimar a donde yo estuviese. Aquella enfermedad misteriosa de 9 días, aquella fiebre enloquecedora que había enredado a todo el cuerpo médico de la casa y de Colmenares, no era para menos. Mi padre, que las daba de galeno, que consultaba siempre a Bucán, el autor, que él llamaba y que era su oráculo, juraba y perjuraba que había sido indigestión insolvada. Mamá alegaba que fuera de esto hubo ataque a cerebro. A don Vicentico, el médico del pueblo, aunque de acuerdo en lo último, no lo apearon de fiebre inflamatoria. Vira y Tula se sostuvieron siempre que fue un tabardillo de primera fuerza. Yo daba por evidente que todo había sido y era hambre y pura hambre. Según cuentas, me aplicaron todos los brebajes y potingues, todos los vejigatorios y fomentos que ordenaba la terapéutica de entonces. En todo caso, yo padecía, según la expresión de mi compasiva apoyadora, hielo de agonía, y estaba por ello transido y perfilado como un ermitaño. Todos los de casa, aún la misma negra, se me hacían otros tantos verdugos. Corredores y patios, ni pensar en ellos, me tenían secuestrado en los cuartos. Las puertas todas, que eran enrejadas y con postigos hasta abajo, las cerraron con llave y solo dejaron por entrada la del salón, donde papacito o algún otro estaba de centinela. El pobre de mí vagaba del oratorio al cuarto de los hermanos, que era el último de la serie, y donde había pasado la enfermedad como un carriquí enjaulado. Me revolcaba en todas las camas, debajo de todas hacía columpios, tiraba almohadas, enlazaba taburetes y me acometían ansias de hacerles hartos daños, de rayarle la pared o de quebrarles trastos. Si yo ya estoy aliviado, gemía cada rato, lo mismo que nada. Desde mis prisiones veía pasar a Mentor con el cesto en la boca. Eran las 11 para mis hermanos que trabajaban por esos días en una rosal ahí cercana. Y al ver asomar aquellas puntas de servilleta, me figuraba los cuartos de queso de ojo, los bizcochos, las cocadas, y a propia hora me emperraba a llorar de hambre y de rabia. Hasta Mentor conspiraba contra mí, hasta él,
En cuanto lo veía con el canasto le llamaba, le hacía señas para que se acercase a las rejas, pero él se apartaba más. Hacía una comba mirándome triste y receloso, como si me dijese con los ojos: imposible, Paquito. Y seguía apurando el paso, tal vez más triste que yo. A su vuelta venía a contentarme, a que le perdonase. Volvía más humilde, más cariñoso, pero yo le daba azotes con el lazo y no me dejaba querer. El pobre amigo se echaba a mis pies acobardado por nuestra situación. Mamá, que en su vida me había contado nada, quiso entretenerme estos días con la lámpara maravillosa y con la historia de Tobías. Supuse que serían unas bellezas acabadas, pero no aliviaban mi pena. Mientras contaba, veía yo gallinas fritas, pollos asados y sartas de longanizas. Todas mis hermanas me estaban queriendo mucho y me regalaban juguetes, pero en lugar de agradecimiento sentía incomodidad. Cuando veía la hilera de las 5, bordando con vina en el bastidor un paño de altar que a la sazón trabajaban, me acometían ímpetus de cortarles aquel trapo tan templado y escupírselos y hacerles males. Aquellos chasquidos de las agujas al pasar la tela me irritaban. Como todas estaban bien llenas y mantenidas, podían ser harta rochera con su paño. Y para eso que a Papacito se le habían olvidado los pepinos y las tomateras. No desamparaba la puerta un segundo, lo estaba aborreciendo. No pensaba si no era enlazar una pata de la silla y tirar y tumbarlo. Enlazar una pata de la silla y tirar y tumbarlo. Pero yo, con qué alientos, mientras se iban a comer, ponían de centinela al negro Félix, me daban ganas de aventármelo a los mordiscos. Oía el ruido de los cubiertos, sentía aquellos olores tan deliciosos de la comida, adivinaba si era frito o estufado, cocido o asado, había ahí la mesa y lo que le servían a cada uno, todos hartando lo que quisieran y uno muriéndose de hambre. Pensaba siempre en los gigantes y encantadores, pero yo no quería a los santos ni aún a la princesa, pero ni tampoco ansiaba ya ser bueno ni formal. Todo lo echaba en mala hora. A los lagrimones me corrían por las escuálidas mejillas. Todo en hora mala. Me veía igualito al padre Villalares, de puro flaco y consumido. Lo que querían todos era que uno se muriera de hambre, como si uno fuera un cristiano. Entraban la comida por las puertas de atrás, quedaban al callejón para que yo no viese, y cuando mi tula se acercaba por los corredores con la bandeja medio vacía, se clamaba algo así: cita la criaturita, allá ve el pollo que le voy a matar para que se lo coma entero. Ay, yo la veía chiquitica y la remedaba devorando con los ojos aquellos remanentes. Vira sobaba cada rato al avistrujo. Se lo comía a caricias, pero las lágrimas del animalito hambriento no la ablandaban tampoco. Siempre el sagú y la sustancia y el sagú. Quería que llenase con rezos a la Virgen, pero yo me resistí al fin. Los días del ayuno, dizque eran 20 por lo menos, y faltaban 9. Ay, ni bamba de yo aguantar, si no me daban comida de verdad de la que se mascaba y llenaba, no me creían, no me hacían caso. Y cada rato sudaba frío y cada rato veía hebras y plumazones bailando en el aire y se me iba el sentido y no podía dormir pensando en la comida. Tanto que ni miedo me daba ya de las ánimas, ni del padre, ni el espanto de los naranjos, ni de nada. La rabia que mantenía me había puesto muy guapo. Yo me sentía, después de esa enfermedad, tan distinto de antes. Se me figuraba que en esos días habían sucedido y estaban sucediendo tantas cosas tan nuevas y extraordinarias. Serían las 12. Mamá, 3 de mis hermanas y mentor habían ido a bañarse a la magistrada. Vida y las otras 2 rezaban una novena en el oratorio. Yo, entre bostezos y suspiros, me deslizo de baúl en baúl, de tarima en tarima, como una larva. Papacito, siempre recostado en su poltrona, fuma y repasa libros santos. Me llego a la sala y, ¡oh milagro!, lo veo dormido como un justo. No pienso, no vacilo, débil y todo me escapo corredor adentro, no hay nadie. Entro al cuarto del chocolatero, nada, ni un bizcocho, ni una arepa, ni una papaya. Las 2 alacenas cerradas. Volteo por el corredor de las hornillas, nadie ni nada tampoco. Hambre afuera como adentro. La desgracia me persigue, no hay otro remedio que ir a recoger naranjas. Recuerdo de pronto que en el callejón, junto al cerco de limones, suelen poner a secar una barbacoa, almidones o harinas.
Ay, me parece una delicia darme un atracón de cualquiera de tan ricas viandas. Corro allá y solo veo un sedazo. Una inspiración me viene. Y destapo y que miro tamaña pulpa de tamarindo que han puesto a fermentar al sol en un plato. Acometo a 2 manos, me atarugo, trago entero, me la echo al cuerpo, íntegra, dichoso y radiante. Cuando mascullo el último bocado, asoman por los naranjos Cándida Rosa y las 2 gitanillas. Les falta tiempo para correr con la noticia. En tal momento llegan las bañistas, la que se arma en aquella casa. ¡Ay! La que se arma. Al fin determinaron darme vomitivo, lo traen, me resisto, me lo quiere echar por la fuerza, me hacen gavilla, reniego, pataleo, lloro, se los derramo. Morite pues, enemigo malo, grita mamacita exasperada. Tan siquiera comí comida, aullo resuelto a todo. Y aquí nos quedamos. Este muchacho en esta cuarentena de hambruna. Vean pues cómo se comió ese tamarindo. Ay, Dios mío bendito, ¿qué me le irá a pasar a Paquito? A Paquito Santos. ¿Qué le irá a pasar a Paquito Santos Olzona? Y hasta aquí llegamos y Odilio y Julián despiden como siempre nuestro programa. Las tardes, cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes entre playa y playa, remar juntos los dos. Al surgir la luna llena, mientras ríe la brisa entre las flores, columpiarme abrazado a mi morena en mi hamaca de vida y de colores. Retornar luego a mi casita blanca y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca notas a mi guitarra sevillana. Y solo entre la selva y la llanura, la montaña y el río amar mi predio, y no volver a la ciudad impura que me ha llenado el corazón de tedio.